Tenemos que conformarnos con una lectura, sino tenemos que estudiar más tu palabra. Bendice a tus hijos y acompáñanos esta noche, Señor. Te ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos, vamos a ver si es posible darle solución al impasse con el equipo. Tienen sus Biblias, ¿verdad? Si estamos viniendo a estudiar la Biblia, tenemos que traer sí o sí nuestras Biblias. Estos días estamos leyendo el libro de Oseas, como parte de Reavivados por su palabra. El capítulo 4 es un capítulo muy actual, podríamos llamarlo así. Si tienen, abran sus Biblias en el libro de Oseas, capítulo 4. Oseas, capítulo 4. Aquí hay un mensaje que Dios hace llegar a su pueblo. Es un mensaje que nosotros también deberíamos de tener atentos los oídos. Dice, por ejemplo, el versículo 6, Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó, ¿qué cosa? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuchen, en los tiempos bíblicos, cuando un reino se sentía amenazado, lo normal era que ese reino haga alianzas con otras naciones. Si ustedes han leído el libro de Reyes, más de una vez el rey del norte o el rey del sur buscaban ayuda en Egipto o en Asiria muchas veces. Y eso es lo que hicieron acá. Buscaron respaldo militar, buscaron apoyo en otros ejércitos. Y apoyo había, por si acaso. Ejércitos había. Por eso, lo que dice Dios es interesante. Mi pueblo no dice que se destruyó porque le faltó ejército. Mi pueblo se destruyó porque eran malos sus líderes, no tenían estrategia, no tenían herramientas. No, mi pueblo se destruyó porque le faltó ¿qué cosa? Porque, dice más adelante, desecharon el conocimiento. Una cosa es no saber porque no pude saberlo. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han viajado, los que manejan? Me pasó esto más de una vez. Llego a una ciudad y para darme cuenta, esto les cuento, la primera vez que fui a Barranca, me fui por aquí, por la Panamericana Antigua, y estaba buscando, no me acuerdo, creo que era la casa del pastor en Barranca. Era de noche, así es que llego a Barranca y lo primero que encuentro es el parque, que no me acuerdo el nombre del parque. Próceres. Entonces, yo veo el semáforo en verde y lo que hago pues es pasarme. Y yo no sabía que la calle que venía de frente ya era de un solo sentido, Galvez. Entonces yo me fui de frente, hasta que ya vi que todos venían y tuve que parar. Más bien no había policía. Pero yo podría haber dicho, mire, primera vez que vengo a este lugar, no hay ninguna señal que me diga, ya fin del doble sentido, vi en un solo sentido, no hay ninguna señal en realidad. Entonces yo pude decir, no lo sabía. Pero si hubiera estado un letrero que me decía fin de la doble vía, ¿era culpable o no era culpable? Sí. El caso de Israel era el mismo. Ellos no es que no sabían, ellos no querían saber. Desecharon el conocimiento, menospreciaron el conocimiento. Nuevamente dice en el versículo 14, en la parte final,
el pueblo sin entendimiento, ¿qué va a pasar? Caerá. Queridos hermanos, con esta introducción del libro de Oseas, vamos a dejarlo ahí, porque creo que sí me escuchan, hermano. Con esta introducción del libro de Oseas sobre la importancia del estudio de la Biblia, queridos hermanos, vamos a ver algunas creencias que la lección de alguna forma esta semana abordará. La lección está hablando del espiritismo y se está centrando en gran medida en la creencia de la inmortalidad del alma, porque prácticamente esa es la base de todo el espiritismo. Vamos a ver ahora, lo que vamos a ver es algo resumido. Vamos a, hermano, un favor, cargar las imágenes y vamos a trabajar aquí, lo vamos a trabajar todos, ¿ya? Ustedes van a buscar en sus Biblias, vamos a escribir en la pantalla la respuesta a las incertidumbres. Vamos a ver algunas creencias que predominan en una gran cantidad de denominaciones, sobre todo sin título arriba. Esa es. Creencias evangélicas, ahí. Ahora sí, hermano, F5. Listo. A ver si lo podemos. No sé qué hice. Ahí está. Okay. Hay texto. Quiero acercarlo un poquito más. Más alto. Ahí está bien. Sí lo vemos, ¿verdad? Miren, la mayoría de iglesias evangélicas, las llamamos evangélicas porque muchas se llaman así, pero engloba una gran cantidad de creencias, de denominaciones. Iglesia Evangélica Peruana, está no sé si pueden ver arriba el logo de la Triple M, no es Ministerio de la Mujer por si acaso, es el Movimiento Misionero Mundial, la Iglesia Guaviva, Iglesia Pentecostales del Perú, Iglesia Evangélica del Perú, Iglesia Carismática, Fuente de Vida. Todas esas iglesias son denominadas como evangélicas, iglesias cristianas. Hay una pequeña diferencia entre una iglesia evangélica y una iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal es una iglesia que hace énfasis en la presencia del Espíritu Santo. Y se caracterizan más cuando vemos escenas como hablar en lenguas. Ustedes han escuchado. Más de una vez de repente hemos oído que hablan, parece, sí, porque no hay una lengua en sí, son simplemente sonidos que hacen. Y también por saltar, hacer convulsiones, movimientos, como entre comillas, manifestación del Espíritu Santo. Esas son las iglesias pentecostales, no todas, pero la gran mayoría. Mientras que la iglesia evangélica, su mismo nombre lo dice, énfasis en el evangelio, la predicación del evangelio. También hablan del poder del Espíritu Santo, pero no con la misma fuerza que hacen las iglesias pentecostales. Una pequeña diferencia para de repente nosotros no creer que todas son iguales. En cuanto a su estructura, las iglesias evangélicas en su gran mayoría son iglesias congregacionales. ¿Qué quiere decir eso? Que la congregación es la que decide. La autoridad lo tiene la congregación. Entonces, vamos a imaginar que somos una iglesia evangélica. Acá, en reunión, decidimos quién va a ser el nuevo pastor. Esa es la diferencia. La iglesia decide. No, ya no queremos que el pastor Juan esté, vamos a nombrar un nuevo pastor. Y votan aquí, ¿no? Se toma un acuerdo y se nombra. El mismo miembro, o pueden contratar a otro pastor. ¿Cómo? Sí, muchos se caracterizan por ello, que el pastor se lleva el diezmo de la iglesia como parte de su pago. Mi papá conoce muchos años a un mecánico
el que arreglaba sus motos, y ya en los últimos años, más o menos unos 10 años atrás o un poco más, él por algún problema de salud decidió buscar a Dios y se metió a una iglesia evangélica. Y con el tiempo se hizo el pastor de la iglesia. Mi papá le llevaba la revista, los materiales de la iglesia. Son muy buenos, le decía, no tráeme para enseñar. Pero él recibía el diezmo como parte del pago y al mismo tiempo podía trabajar. Algo que la iglesia no permite. Nuestra iglesia es muy diferente. Nuestra iglesia es representativa. Es decir, la iglesia le da autoridad a la junta de iglesia para que la junta de iglesia acuerde o tome decisiones que afectan a la iglesia. Una vez al año, la iglesia envía a su representante a un congreso que lo hace la misión, para que ese representante, junto con los representantes de las otras iglesias, elijan a los nuevos dirigentes. Así funciona la iglesia, en resumen, la iglesia adventista. Pero fuera de todo esto, vamos a ver ahora sí algunas de las creencias de las iglesias evangélicas. Vamos a acomodar aquí. Y vamos con la primera. La primera creencia, que es base de muchas otras creencias, es esta: la inmortalidad del alma. ¿Qué entendemos por la inmortalidad del alma? La enseñanza que cuando yo muero, solo muere ¿qué cosa? El cuerpo, la carne, pero sobrevive el alma, sobrevive un espíritu. Entonces, la creencia del alma inmortal enseña que el alma por naturaleza es inmortal. Un sacerdote católico decía eso, muy respetado. Por naturaleza, decía, el alma es inmortal. Y algunos textos bíblicos, solo voy a poner 3 acá, que aparentemente dicen que hay un alma después que uno muere, son los textos que ustedes observan. Primera de Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 25. ¿Qué historia encontramos en este capítulo? ¿Qué historia? Muy bien, cuando Saúl busca consejo en una divina, la divina de Endor, y Saúl le dice a la divina: quiero ver al profeta Samuel. Samuel ya había muerto. Escuchen, Saúl ya había sido rechazado por Dios, ya no era rey. Mejor dicho, él moría y su reinado acabó ahí. Ya había sido rechazado. El nuevo rey iba a ser ¿quién? David. Estaban en guerra con los filisteos. Y ojo, un pequeño paréntesis acá. Una de las razones por la que el rey Saúl fue rechazado como rey, escuchen, fue porque Saúl rechazó el llamado, no es que rechazó, menospreció su reinado, su título de rey. A veces nosotros, hermanos, consideramos o poca cosa o carga pesada el liderazgo de la iglesia. ¿Nos ha pasado eso o no nos ha pasado eso? ¡Ay, qué pesado, tengo cargo! No voy a aceptar porque es mucho. Este año quiero descansar. Saúl fue rechazado porque menospreció el cargo de rey. Consulta a la adivina y le dice: ¿a quién quieres que te traiga? Y ella le dice: tráeme al profeta Samuel. Discuten un rato, pero él insiste: no te va a pasar nada, y hace sus cosas de guachanos. Y aparentemente aparece un espíritu, dice, ¿no? ¿Qué le dice? Veo dioses que suben de la tierra. Y
Saúl entiende, eso es lo que dice la Biblia, Saúl entiende que era el profeta Samuel. Eso es lo que entiende Saúl. Esa es la historia. Lucas 16, también conocido pasaje, sobre todo de los que enseñan la inmortalidad del alma y el infierno, que lo vamos a ver luego. ¿De quién es la historia de Lucas 16? El rico y Lázaro. Bueno, no es una historia. Lo que cuenta esta parábola, entre comillas, es que supuestamente había un rico y había un pobre, los dos murieron. El pobre fue llevado al seno de Abraham, que se supone es el cielo, mientras que el rico fue llevado al infierno. El rico en el infierno era atormentado, mientras que el pobre disfrutaba las delicias del paraíso. Al final, el rico le dice, por favor, que Abraham venga a consolarme trayendo un poquito de agua, y le dice, no, ya se acabó tu tiempo, estás frito. Entonces manda a un muerto a mis hermanos, le dice, y el otro, bueno, en resumen, si no tienen a la Biblia, y si tienen a la Biblia y no hacen caso, así se levanten los muertos, no van a creer. Ese es el mensaje, que lo vamos a ver en un momento. Y la tercera es la visión que Juan tiene en Apocalipsis 6:9, cuando se abren los sellos del Apocalipsis. Y se abre este sello, Juan observa el altar de sacrificio, y a los pies del altar, ¿qué cosa observa? Las almas. ¿De quiénes? De los que murieron, los mártires. Entonces, quizá este es el texto más controversial. ¿Por qué? Porque en su visión, Juan, lo que uno podría entender es que las almas están en algún lugar, en algún otro mundo, en alguna otra dimensión, pero aparentemente, cuando uno muere, el alma está todavía vivo. Y esa creencia, queridos hermanos, tiene mucha fuerza. Yo no sé si aquí hay alguien que todavía cree. No sé. De repente hay alguien que cree en esto. Yo tengo familia que es de la iglesia, ya sea de mi papá o de mi mamá. Y la familia de mi papá es una familia muy supersticiosa, muy, muy creyente, sería bueno de Dios, muy creyente de creencias. Y algo que a ellos les asusta mucho, bueno, a todos, ¿no? Pero ellos tienen un miedo particular, es por la muerte. Porque ellos, por ejemplo, a veces se les escapa y creen que si hace un mes más o menos murió, por ejemplo, mi tío, que ya venía luchando con el cáncer y falleció. Entonces, de repente ustedes han escuchado, ellos creen, por ejemplo, que antes de morir se fue a despedir de las amistades, de la familia. Hoy, como que entonces era él, había muerto, uy, vino a despedirse de mí. Yo lo escuché, yo vi, yo esto, yo aquello. Esa es parte. Y si tú les preguntas, ¿qué iglesia eres? Adventista. Hermanos, en varios entierros, creo que ya les he contado esto, varios hermanos, cuando van a despedirse del difunto, bueno, y tú que ahora estás en el cielo, cuídanos, ahora estás en un mejor lugar, y uno se sorprende, no me sorprendo cuando escucho esto, pero son hermanos de Biblia. Es que es una creencia fuerte, hermanos, y aparentemente la Biblia enseña eso. Pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, y eso es lo que vamos a escribir acá. No sé si usted, hermano, nos puede ayudar, o alguien nos puede ayudar a escribir, porque la idea es que ustedes mismos respondan.
y no que yo lo traiga todo escrito. ¿Está bien? ¿Alguien nos puede ayudar a escribir, por favor? ¿Alguien que es hábil con la... ¿O usted, hermano? No, ahí mismo, ahorita lo ponemos. ¿Nos pueden ayudar a escribir? Hermano James, ayúdenos un favor. ¿Qué dice Génesis capítulo 3? A ver, vamos al San Génesis. Génesis capítulo 3, versículo 3. Perdón. Versículo 4. Ay, ay, ay. Dios le había dicho a Adán y a Eva lo siguiente. Bueno, a Adán, y Adán tenía que comunicarle a Eva. Dios le había dicho a Adán, mira Adán, el día que tú comes de este árbol, vas a morir. No es porque el árbol en sí tenía algo especial, sino porque eso es el pecado. ¿Y qué dice Romanos 6, 23? La paga del pecado es... Entonces, Dios fue claro con Adán. Adán, si tú te separas de mí, vas a morir. Cristo en Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién tiene vida en sí mismo? ¿Quién? Cristo. ¿De quién es la vida? De Cristo. ¿Qué dice Eclesiastés? Que vamos a verlo en un momento. El aliento de vida vuelve ¿a quién? A Dios. Entonces, ¿la vida en dónde está? En Cristo. Y el hombre tiene vida mientras el hombre está con Cristo. Cuando Adán pecó, antes del pecado, perdón, la serpiente, ¿qué le dijo? ¿Quién introduce la idea de la inmortalidad del alma? Ahora, miren, casi todas las religiones del mundo, no solo el cristianismo, islamismo, budismo y tantas otras, creen en el alma inmortal. El hinduismo cree en una especie de alma, pero que va reencarnándose. Pero al final todos enseñan algo, que el ser humano por naturaleza es ¿qué cosa? Inmortal. La inmortalidad solo lo tiene ¿quién? Solo lo tiene Dios. Si nosotros fuéramos inmortales, vendríamos a ser una especie de ¿qué? De dioses. Los mormones enseñan algo muy parecido. Los mormones enseñan que antes de que tú nacieras, tú ya eres una especie de espíritu, que el Señor te dio un cuerpo con el cual tú naciste. Y cuando mueres, ese espíritu nuevamente vuelve a ese lugar a esperar que resucites. Bueno, y hay una especie de evolución en sus creencias, porque el libro del Mormón, por ejemplo, o tiene ese nombre por el ángel Moroni. Y el ángel Moroni, tiempo pasado, de acuerdo a la creencia de los mormones, fue un ser humano. Es decir, hay una especie de evolución en su creencia, pero sigue siendo lo mismo. Somos, ¿qué cosa? Para ellos, inmortales. Entonces, pondríamos ahí, muy bien, la paga del pecado es muerte. Correcto. Satanás introduce, ¿qué cosa? La idea de la inmortalidad. El que introduce la idea de la inmortalidad es Satanás y no Dios. Dios fue muy claro. La paga del pecado es la muerte. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos el caso de Samuel? Y acá hay algo interesante con Samuel. Cuando Saúl habla, entre comillas, con el espíritu de Samuel, el espíritu de Samuel le dice, ¿para qué me molestas? ¿Qué quieres? Y Saúl le dice, mira, ¿cómo va a terminar la guerra? Y Samuel le dice, ¿para eso me llamas? Mira, mañana vas a morir, tú y tus hijos. No me molestes, adiós.
¿Le dice o no le dice eso? Sí, le dice eso. ¿Y al día siguiente qué ocurrió? Murieron. Al día siguiente murieron. Primero murieron sus hijos y después Saúl. Saúl se termina echando en su espada y muere. Entonces, la primera impresión que uno dice, era Samuel entonces, porque profetizó y se cumplió. Y en segundo lugar, solo Dios sabe el futuro. Por eso muchos entienden que la historia de Samuel habla del profeta Samuel en realidad. Pero vamos a analizar un poco. Si ustedes leen la historia, 1 Samuel capítulo 28, cuando la divina está en esa especie de trance, dice algo interesante. Veo espíritus como dioses que suben, ¿de dónde? ¿De dónde salen esos espíritus? A ver, vamos a la Biblia. Para ir entendiendo lo que les quiero explicar. Cuando Satanás vino a este mundo, la Biblia dice que Satanás se autoproclamó el príncipe de este mundo. La tercera tentación. ¿En qué consistió la tercera tentación? ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? Uno lo confunde con las riquezas, porque eso parece que dice, no todos los poderes de la tierra, pero lo que Satanás le estaba diciendo a Cristo es lo siguiente: mira, la tierra es mía, tú has venido a morir y yo te voy a facilitar el camino. Tú en este momento me adoras y yo te devuelvo la tierra. No mueres, no te sacrificas, sufrimiento, todo eso lo evitas. Ahorita hacemos el trato, tú te arrodillas, yo te devuelvo la tierra. Esa fue la tentación, hermanos. A Cristo no le llamaba la atención el oro, la riqueza, la fama. Eso no le llamaba la atención a Cristo. Pero esa tentación de decirle, te devuelvo la tierra, esa sí era una tentación. Satanás se hizo dueño de este mundo. ¿Y por qué es importante esta idea? Porque ¿qué dice Primera de Samuel 28, versículo 13? La segunda parte sobre todo. Cuando le dice, no temas. ¿Qué le dice? ¿Qué has visto?, le pregunta. ¿Y qué es lo que responde la divina? He visto dioses que suben de la tierra. Ya. ¿De dónde suben estos dioses? ¿De dónde? ¿Suben de dónde? Si era el espíritu de Samuel, ¿dónde debería estar el alma de Samuel? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿De dónde sale ese espíritu? De la tierra. ¿Y quién está posesionado de esta tierra? ¿A quién estaba viendo la divina? No estaba viendo a Samuel. Porque Samuel ya había muerto y su cuerpo estaba muerto, enterrado, y su aliento de vida simplemente volvió al cielo. Lo que la adivina de Endor estaba viendo era a Satanás. Y Satanás es bueno, pues, haciéndose pasar. Si se hizo pasar por ángel de luz, no hay problema para él hacerse pasar, pues, por algún espíritu. Por eso, nuestra familia ven al difunto que ya murió. Bueno, valga la redundancia, ¿no? Porque un difunto está muerto ya. Porque ¿a quién están viendo? A Satanás. Ahora, eso de que se cumplió lo que profetizó, entre comillas, es más que obvio. ¿Por qué? Número uno, porque Satanás sabía muy bien que Dios había desechado a Saúl. Estaba abandonado Saúl. Número dos, sin la aprobación de Dios, esa guerra estaba perdida. Entonces, no era necesario que alguien profetice. Y número tres, ¿quién procuró matar a Saúl?
y con su muerte hacer creer al mundo que ese era el espíritu de Samuel que estaba profetizando. Satanás mismo. Es decir, Satanás escribió la historia y Satanás lo ejecutó. ¿Y con eso qué hace creer al mundo? Que, entre comillas, era Samuel. Por eso, ¿qué le incitó Satanás a Saúl? ¿Qué le incitó? Cuando le dicen, la guerra está perdida. ¿Qué le dijo? Suicídate. Suicídate. Y lo hizo. No es que profetizó, simplemente forzó para que aparentemente sea una profecía. Satanás estaba perdido y simplemente lo que hizo es Satanás conversar ¿con quién? Con un demonio. En ese texto solo se enseña que cuando el hombre está desesperado, lejos de Dios, puede buscar, entre comillas, ayuda aparentemente, pero busca ayuda ¿en quién? Puede caer tan bajo que va a buscar ayuda de Satanás. Hermanos, y eso por si acaso, veo en sus rostros que impresiona, pero cada vez que nosotros, por ejemplo, pasamos huevo a nuestros hijos, estoy haciendo eso. Porque no hay ningún estudio que revele que eso sea médicamente posible. Pero ¿hacemos o no hacemos eso? Pásale huevito para el susto. Es que se asustó. No, es que seguro fue a ese lugar, ese campo, y ahí hay espíritus. En mi tierra era el abuelo. No sé cómo llamarán acá, o cómo llamarán en sus regiones, pero en mi tierra era el abuelo. No vayas a ese lugar porque ahí está el abuelo. Un chacho, duende, mal espíritu, mal viento. Para curarlo, o huevo o cuy. Cada vez que yo hago eso, estoy haciendo lo que hizo Saúl. Y si lo han hecho, es mejor que busquen a Dios y le digan, Señor, no lo sabía, pero perdóname. Antes de salir de Huancayo, el último año que estuve en Huancayo, visité a un hermano. Y este hermano me dijo, pastor, son semanas que no duermo. ¿Por qué le digo? Ocurren cosas raras en mi casa. ¿Ah, sí? Sí, me dice, pastor, no puedo dormir. Y me contó, él está padeciendo alguna especie de mal que le afecta lo emocional muy fuerte, y su mamá en cierta fecha le busca y le dice, hijo, tenemos que hacerte curar. Fue tanta la insistencia de la mamá que él, la esposa se quejaba de mamitis de parte de él, que al final él cede y lo llevan a una curandera. Y el hermano me dice, pero pastor, yo lo hice por complacer a mi mamá, porque ella estaba muy preocupada y su mamá era adventista. ¿Se curó, hermano? No, no me curé. ¿Empeoraron las cosas? Es porque usted le abrió la puerta a Satanás, simplemente. Llame al pastor, hagan una vigilia en su casa, porque el texto de Marcos es claro. Hay cosas que solo van a ser limpiadas con oración y ayuno. Y usted ha abierto la puerta a Satanás, hermano. Ay, no, hermanos, vinimos para, esa fecha para Huaraz, así es que no sé si el hermano estará vivo, ¿no? Pero cada vez, no, creo que sí está vivo, para que estén tranquilos. Cada vez que ustedes, hermanos, inocentemente vamos a eso, le estamos abriendo la puerta al enemigo. Deuteronomio dice bien claro, no hagas eso, porque es abominación, detestable, es vomitivo a Dios. Por eso vuelvo a repetir, si alguno lo ha hecho, hermanos, mejor busque a Dios y dígale, Señor, no sabía, perdóname, limpie este hogar.
En el caso de Lucas, gracias, hermano James, en el caso de Lucas, hay varias nociones acá. Lucas nos presenta la historia del rico, ¿y quién? Y Lázaro. En primer lugar, no es una parábola, por mucho que lleve el título parábola. Es más, se considera que esto ya era una especie de fábula que no lo contó Cristo, que se contaba en esos tiempos, como muchas fábulas que se cuentan en nuestros días. Entonces, no es algo que Cristo lo enseñó porque dijo, miren, tengo revelación, les voy a hablar sobre el infierno, sobre el cielo. No, Cristo cogió parte de ya las fábulas que circulaban en esa época y Cristo lo cuenta o lo utiliza. En segundo lugar, ¿cómo se llama el paraíso en este lugar? ¿A dónde se fue el pobre? El pobre Lázaro. Al seno de Abraham. Y antes de Abraham, ¿cómo se llamaría? ¿Qué les quiero ilustrar con esto? Que es prácticamente imposible que Dios nombre lugares con nombres de hombres, por dos razones. Número uno, porque se supondría que el paraíso es eterno. Entonces, ya debería de tener un nombre, ¿verdad? Si es eterno. En segundo lugar, porque se supone que al morir vamos a recibir, al ir al cielo vamos a recibir ¿qué cosa? Un nuevo nombre. Entonces, Abraham ya no sería su nombre, ya debería de tener otro nombre. Bueno, eso es una referencia simplemente que nos ayuda a entender que estamos frente a una fábula. Ahora, por otro lado, hermanos, hay varias incongruencias en este relato. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, que el rico y Lázaro solo están separados, ¿por qué? Por un abismo, al punto que se pueden escuchar las voces de uno y de otro lugar. ¿Eso qué querría decir? Que el paraíso y el infierno están cerca, vecinos. Y no, pues esto ya es, por todos lados es imposible. En segundo lugar, queridos hermanos, no solo está la cercanía, que ya hace imposible este relato. En segundo lugar, mejor eso lo vemos con el infierno, que lo vamos a ver en un momento. En tercer lugar, la historia o el relato de la fábula termina con el mensaje. El rico le dice a Cristo, Señor, manda a uno de los muertos, en este caso manda a Lázaro para que hable con mis hermanos. Y Cristo le dice, Abraham le dice, no, porque tienen a Moisés y a los profetas. Es decir, tienen el Antiguo Testamento. Y si no hacen caso al Antiguo Testamento, así se levante un muerto, no van a hacer caso. El mensaje, hermanos, es el siguiente: si la Biblia no está haciendo cambios en mi vida, así yo vea milagros, mi vida no va a cambiar. Porque no me cambian los eventos naturales, me cambia la palabra de Dios. Ese es el mensaje de este relato. No es que hay un paraíso, hay un infierno, están cerca, los dos se conocen, son vecinos. No. Ahora, esto quería explicarles. ¿Se imaginan ustedes que el paraíso e infierno están tan cerca y una mamá llega al cielo, contenta en el cielo, en el paraíso, feliz, pero sus hijos están en el infierno? Entonces su ángel le dice a la mamá, mire, saluda a tu hijo que se está quemando. La mamá, ¿qué va a decirle? Ah, te lo dije, te advertí, ya ve toda la vida tú desobediente, o quémate pues. ¿Esa mamá viviría feliz viendo que su hijo es atormentado?
Por eso este relato es más de carácter ilustrativo, no para decir que hay un infierno, que hay un paraíso, sino para decirnos que aquí está el poder para cambiar. Pasó el COVID, la pandemia. Muchas personas se entregaron a Cristo durante la pandemia, pero no se entregaron por la Biblia. ¿Se entregaron por qué? Por miedo. Y tal como entraron muchos también salieron. Es que no te va a cambiar, no va a cambiar eventos naturales, eventos médicos, cataclismos, eso no cambian, hermano. Y eso es lo que Cristo dice. Así se levantaron muertos, no te va a cambiar. Lo que te cambia es la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios no está impactando tu vida, lo siento mucho, no hay nada que te va a impactar. Y ojo, porque esto se relaciona con el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque si yo me vuelvo insensible a la palabra de Dios, voy a volverme insensible al Espíritu Santo. Y eso es el pecado contra el Espíritu Santo. No pasemos tiempo sin abrir la palabra de Dios. ¿Se entendió entonces que en cuanto al rico y Lázaro es una ilustración que presenta la importancia de la Biblia? No que habla del infierno y el paraíso. Y vamos con el último, el caso de Apocalipsis. Hay cuadros abajo. Me había olvidado de explicarle eso. Está dividida en celdas, mejor dicho, para que... a propósito, olvidé enviarles las vistas anteriores. Voy a enviarlos, eso estaba pasándolo. Hablando de Apocalipsis, hablemos de este texto. Apocalipsis 6, 9. ¿Qué observa Juan? Mártires. ¿Qué observa Juan aquí? Las almas. ¿Y dónde están las almas? A los pies del altar. Gracias, hermano. Las almas de aquellos que habían sido muertos debajo del altar. Y bueno, si ustedes leen ahí, esas almas están sedientas de venganza. Están diciéndole, Señor, ¿hasta cuándo no vas a tomar venganza? Nuevamente, en primer lugar, Apocalipsis es un libro profético. Y lo que Juan está observando es algo simbólico. El altar de sacrificios sí era real en la tierra. Y obviamente, lo que Juan observa aquí, número uno, es el hecho de que en algún momento Dios va a tomar venganza por todos sus hijos que han sido martirizados. En primer lugar, Dios va a tomar venganza en algún momento. En segundo lugar, cuando hay rencor, no hay felicidad. Y el rencor es fruto de la carne, no es fruto del espíritu. El deseo de venganza no es fruto del espíritu, es fruto de la carne. Estos espíritus le dicen a Dios, Señor, queremos venganza. Si en el cielo no habrá pecado, ¿cómo es posible que estas almas estén pidiendo qué cosa? Venganza. No me acuerdo si estaba en la devoción o en la lección, pero creo que era la devoción. Decía lo siguiente, en la época comunista, creo que en Rusia, estaban golpeando a un cristiano y el soldado que lo golpeaba le dijo en burla, ¿dónde está tu Dios? Muéstrame el poder de tu Dios. Y el cristiano le responde, el poder de mi Dios es tan grande que me da la fuerza para perdonarte. Ese es el espíritu del cielo. El espíritu del cielo no es que hay almas en el cielo buscando ¿qué cosa? Venganza. Eso no va a entrar al cielo. Simplemente lo que Juan observó es que en algún momento Dios va a retribuir las obras de los hombres. Y si han dañado a su pueblo, Dios va a tomar venganza. Y las almas ilustran que todos los que están descansando en la tierra van a recibir su justa
recompensa. ¿Y por qué piden venganza? Por lo mismo que dijo Cristo de Caín: la sangre de tu hermano clama venganza. Es decir, esas almas van a ver que sus agresores, si no se arrepintieron, van a recibir ¿qué cosa? Su pago. Algo de lo mismo ocurriría con Pablo. Esteban murió siendo observado ¿por quién? Por Pablo. Y en el cielo, Esteban va a resucitar, en fin, en el cielo, y cuando entre al cielo, ¿con quién se va a encontrar Esteban? Con Pablo. Pero los que no se arrepintieron y mantuvieron su odio, Esteban va a ver que ellos van a ser ¿qué cosa? Destruidos. Ese es el mensaje de esa visión. Que las almas están esperando, descansando, que en algún momento Cristo va a tomar venganza. Nada más. En el cielo no hay rencor, en el cielo no hay odio, en fin. Eso es lo que ocurre con estas almas, hermanos. Eso es lo que está ocurriendo. Hay algunos textos más. Vamos al libro de Eclesiastés. Con esto vamos a terminar esta parte, hermanos. Capítulo 9, versículo 5. Creo que es un texto que ustedes deben conocer y manejar muy bien, hermanos. Porque los que viven, ¿qué cosa? Los que viven saben que han de morir. ¿Por qué? Porque los muertos no solo nada saben, ¿qué más? Ya no hay memoria, ya no hay recuerdos, ya no hay nada. Los muertos nada saben. ¿Cómo? Ya no tienen ni participación. Nada. Ese texto es claro. Con la muerte acabó la existencia del hombre. Por eso Cristo dice de forma muy acertada cuando murió la hija de Jairo, cuando murió Lázaro, nuestro amigo Lázaro durmió. Porque para Dios la muerte es un sueño, para nosotros no. Para Dios es posible despertar de la muerte, para nosotros no. Lázaro muerto, voy a despertar. La muerte es el fin de todo, queridos hermanos. Con la muerte acabó. No existe alma. Y los textos que aparentemente hablan de esa inmortalidad, entre comillas, lo único que nos muestran es mensajes que tienen un carácter más ilustrativo, espiritual, que un mensaje literal, hermanos. Vamos a hablar ahora sobre el infierno. No sé si tenemos alguna pregunta, hermanos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, vamos a pasar al tema del infierno. Algo rápido. Vamos a la vista, por favor, hermano, de las diapositivas. A la siguiente vista. El infierno. Como castigo eterno, donde las personas sufren sin fin. Pero una pregunta, si no existe el alma y el alma no es inmortal, eso automáticamente anula ¿qué cosa? El infierno. Claro, porque no hay nada que sobreviva, entonces no existe el infierno. Ahora, muchas iglesias enseñan que el infierno será cuando Cristo vuelva y las personas ahí, los que le han rechazado, van a resucitar para la muerte eterna o el castigo eterno, es decir, van a ser atormentados por siempre. Otra vez la historia del rico y Lázaro, pero hay otros textos, como Mateo 9:44, por ejemplo, que habla del gusano que nunca muere. Mateo 25:41 también habla del tormento eterno.
y sobre todo Apocalipsis, que habla del lago de azufre, donde el dragón, el falso profeta y la bestia serán quemados, dice, por los siglos de los siglos. Y esto sí, a uno le hace pensar, o sea, va a ser quemado eternamente. Bien, vamos a entonces entender qué es lo que estos textos bíblicos nos enseñan. Lucas, ya hemos visto, el rico y Lázaro no enseña del paraíso y el infierno, enseña sobre la importancia de la Biblia. Hablando de Marcos 16:2, vamos a responderlo con Apocalipsis, ¿sí? Porque el gusano que no muere, eso es lo que dice. Eso que quiere decir que en el infierno también están animales. Eso ya es algo más mítico, más fantasioso que algo real. Claro. Gracias hermanos, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Miren, para entender un poquito, fuera de las ciudades, como Jerusalén, por ejemplo, normalmente habían hornos donde se quemaba la basura e incluso el cadáver o los cadáveres de algunos animales se quemaba. Lo que Cristo utiliza más o menos es eso, porque el fuego de esos hornos ardían constantemente, porque se tenía que quemar basura. Así es que esos hornos es más o menos lo que Cristo ilustra, porque el fuego de ese horno no se apaga. Y el gusano sobrevive en el cadáver hasta que dejan de existir. Más o menos esa es la ilustración. Para entender de dónde sale la idea del infierno, de los hornos que destruyen ¿qué cosa? O destruían la basura en ese tiempo, ¿ya? Vamos al libro de Apocalipsis, hermanos. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 10. Porque estos versículos sí hablan un poco sobre, o lo que queremos entender. Dice el versículo 10, el diablo y los que engañaba fueron lanzados al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán, dice, atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y alguien dijo amén por ahí. Esa palabra, siglos de los siglos, o día y noche, que son prácticamente similares, esta palabra acá, siglos de los siglos, escuchen por favor, no siempre quiere decir eternamente. También puede decir por cierto tiempo. ¿De qué depende entonces? Escuchen. Depende del sujeto a quien acompañan. ¿Sí? Escuchen, otra vez voy a repetir. En griego, esta palabra, siglos, día y noche, y siglos de los siglos, sobre todo esto, siglo de los siglos, no siempre quiere decir ¿qué cosa? Eternamente. También significa por cierto tiempo. ¿De qué depende? Depende del sujeto a quien acompaña. ¿Cómo es eso? A ver, les pongo un ejemplo. Si alguien llega de viaje y les dice, aquí tenemos una expresión, bueno, acá no la escuché mucho, cuando visitaba se había una expresión, ahícito nomás. ¿Han escuchado ustedes esa expresión? Ahícito nomás. ¿Dónde vive tal hermano? Ahícito nomás. ¿Dónde? Bajas el cerro, subes esa colinita, a la vuelta está. Ahícito nomás. Si alguien llega acá, ¿dónde está Barranca? Aquícito nomás está. ¿Verdad? Unos 5 kilómetros más o menos. Ya. ¿Y dónde queda Lima? Ah, no, Lima está lejos. Lima está lejitos. Pero, si hablamos de mayor distancia,
Lima y Tacna. ¿Quién está más cerca? Entonces, ¿qué diríamos? Lima está aquícito nomás, mientras que Tacna está. ¿Se dan cuenta que el aquícito nomás depende de qué? Del sujeto, ya sea Barranca o ya sea Lima. Algo parecido ocurre acá. Por los siglos de los siglos depende de quién? Del sujeto. Su duración depende del sujeto. Si diríamos Dios reina por los siglos de los siglos, Dios es eterno. Pero si le digo al hermano Moisés, que es anciano, y usted será anciano por los siglos de los siglos, hasta que él, correcto. Cuando dice Satanás será destruido por los siglos de los siglos, ¿qué quiere decir? Que será destruido hasta que sea eliminado. Esa es la verdadera interpretación de este texto. Por los siglos de los siglos depende de la existencia de quién? Del diablo. Y el diablo no es eterno, porque Satanás es un ser creado. Y si es creado, él no tiene vida en sí mismo. ¿De quién depende la vida que él tiene? De Dios. ¿Hemos entendido, hermanos? Cuando la Biblia dice por los siglos de los siglos, se refiere a un tiempo que depende del sujeto. Si queremos hacerle decir otra cosa, ya estamos yendo en contra del texto y de la Biblia. ¿Sí, hermano? ¿Ya? Me viene una palabra y dije, por ejemplo, una persona peca, o sea, vive 80 años, ya ha pecado, vamos a poner, ya se murió, pero Cristo se muere de vivir 500 años más. O sea que esa persona va a estar quemándose 500 años por haber vivido 80 años, no es justo. La Biblia dice que Dios es justo. ¿Cómo una persona va a estar quemándose 80 años? Por vivir 80 años se va a quemar 500 años. No, entonces, no da, ¿no? Entonces, yo esa manera. Muy bien. Esa es otra razón, hermanos. Miren, la creencia del infierno tiene varios mensajes malos. Primer mensaje es que en el infierno reina ¿quién? El diablo. Es decir, Satanás se vuelve una especie de Dios de un mundo oscuro, de un mundo terrible. No, pues no pueden haber dos señores. No pueden existir dos señores. Solo hay un Señor. ¿Y quién es ese Señor? Dios. Si Satanás sería el Dios del infierno, ya estaríamos teniendo problemas. En segundo lugar, ¿cómo puede ser un Dios de amor condenando al sufrimiento eterno a sus hijos? Eso ya es diabólico. Ahora miren, ¿de quién depende que el hombre o su alma que no existe esté vivo? ¿De quién? De Dios. Y para que esas almas sobrevivan al infierno, ¿quién les da vida? ¿Quién les daría vida? Es decir, Dios los mantiene vivos ¿para qué? Para que sufran. No tiene sentido. Dios es amor. El mensaje del infierno, hermanos, es un mensaje diabólico. Lo que hace es dar miedo a las personas. Y no solo inculcar miedo. Muchos evangélicos dicen, es que también hay que hablar de la ira de Dios, que Dios esté enojado. La ira de Dios no es una ira como del ser humano. No podemos nosotros pensar que Dios se enoja como nosotros. El ser humano se enoja para destruir. Eso hay que entender. El ser humano se enoja ¿para qué? Para dañar.
La ira de Dios tiene un carácter diferente. La ira de Dios es para purificar, para salvar. Son conceptos muy diferentes, hermanos. El infierno resume un mensaje diabólico. No existe. Y cuando la Biblia habla, vamos a Judas, versículo 7. Cuando la Biblia habla de el fuego eterno o del fuego que consume eternamente, hay algo que dice Judas. Sodoma y Gomorra, dice, sufrieron el castigo ¿de qué? Del fuego eterno. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. ¿Se siguen quemando? ¿Su fuego sigue ardiendo? No. Esto para entender que cuando la Biblia dice castigo eterno, fuego eterno, se refiere a que una vez que ha sido destruido, se destruyó para siempre. No que siempre está siendo destruido, sino que se destruyó una vez y para siempre. Siempre utilizo este ejemplo y ustedes pueden utilizarlo. Si tú quemas un pedazo de papel, ¿el papel se quema para siempre o se está quemando eternamente? El papel se quemó para siempre, es decir, dejó de existir. Eso es lo que la Biblia habla del castigo eterno, que una vez que se quemó para, igual que Sodoma y que Gomorra. Y no es que hasta ahora se sigue quemando la ciudad, no. Se quemó una vez para siempre. Esto es, hermanos, en resumen, el mensaje la aclaración a la falsa creencia del infierno. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Tenemos alguna pregunta? Vamos a pasar a otro punto que el tiempo nos está ganando. Sí, hermano. Muy bien. Miren, lo que la Biblia enseña y lo que nosotros entendemos es lo siguiente. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, los que no creyeron van a morir. La primera muerte. Si nosotros aceptamos a Cristo, nos vamos al cielo, estamos 1000 años con Él, y luego, dice Apocalipsis 21, desciende la Nueva Jerusalén. Cuando la Nueva Jerusalén desciende, los que han muerto van a resucitar para escuchar su condena. Es en ese momento que Satanás va a intentar por última vez tomar la santa ciudad y descenderá, dice Apocalipsis, fuego del cielo. Ese será el momento cuando ellos y Satanás sean destruidos. Destruidos una vez y destruidos para siempre. Ese será el único momento cuando, vamos a llamarlo así, serán quemados con el fuego eterno. Pero una vez destruidos, una vez muertos, hermanos. No me acuerdo en qué parte, pero en Ezequiel dice algo. La muerte es extraña a Dios, en el sentido de que Dios no quiere que mueran, pero Dios tiene que hacerlo. Es más, hermanos, ustedes han visto las noticias, y con esto pasamos al siguiente punto, sobre esta mujer en Lima, una abogada que ha pedido la eutanasia. ¿Han visto esa noticia? Y que le concedieron. Bueno, no vamos a hablar de ese punto. Pero ¿por qué pidió la eutanasia a ella? Porque ella manifestó que sufría con esa enfermedad. ¿Qué ejemplo les quiero poner? Que la muerte, aunque nos parezca de repente contradictorio, irónico, la muerte también es una manifestación del amor de Dios.
Porque si el pecado no desaparecería, habría sufrimiento eterno. Y no, pues Dios no quiere que tú sufras eternamente. Y tampoco quiere que mueras, por si acaso. Pero Dios dice, bueno, voy a destruir el pecado, y si tú estás con pecado, lo sentiré mucho, pero te tengo que destruir. Pero prefiero eso a que sufras eternamente. Y eso es lo que va a hacer Dios. Ahora, tampoco es que nosotros podemos vivir eternamente, ¿no? Ya hemos visto que no, eso es imposible. La muerte, de alguna forma, también es una manifestación de la misericordia. Y si ustedes miran con este concepto, cuando, por ejemplo, Dios le dice al pueblo de Israel, cuando entran a Canaán, maten a todos, suena fuerte. Pero recuerden algo, donde hay pecado, hay dolor. Y Canaán era una ciudad llena de pecado. Y si había pecado, ¿qué cosa había? Dolor. Era momento de poner fin a todo eso. Porque Canaán tuvo prácticamente 400 años de misericordia. Y no aceptaron la misericordia de Dios. Era momento de poner fin. Entenderemos un poquito más y más todavía en el cielo. Vamos al día sábado, queridos hermanos. Día sábado. Este también es un caso particular porque ya no creen en el día sábado. La mayoría, ¿qué cosa cree? La mayoría cree que el domingo es el día de descanso. ¿Sustento bíblico? No hay. No hay. No hay en ninguna parte, ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento nos habla que Dios santificó el domingo. No existe. Lo único que existe es esto, que muy de mañana Cristo resucitó el primer día de la semana, que el apóstol Pablo celebró la cena del Señor un domingo de noche. Y este texto sí, vamos a verle con más más calma. San Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses 2, 16. Este texto sí nos trae, muchas veces nos ha traído ciertos problemas. Por tanto, nadie, ¿qué cosa? Nadie juzgue en qué. Muy bien. Miren, la lección de la semana pasada habló del sábado. Y en un comentario que hice, alguien me puso lo siguiente, que la Biblia no solo habla de un sábado, la Biblia habla de varios sábados. Y eso es cierto. Recuerden que a cada feriado, entre comillas, cada día de fiesta que tenía el pueblo de Israel, ¿cómo le llamaban? Sábado. El día de expiación, ¿qué era? Era un sábado, porque dejaban de trabajar. Cada día de fiestas era considerado, ¿qué cosa? Porque no tenían que hacer trabajos. Y cuando vamos a imaginar, el día del Pentecostés caía un sábado, el séptimo día de la semana, lo llamaban el Gran Sabatón. Sí, porque eran 2 días especiales que habían coincidido. Es como que tu cumpleaños caiga en un día sábado. O sea, se vuelve especial, ¿verdad? Era muy parecido. Entonces, es verdad que el Señor Jesús, cuando vino, anuló ¿qué cosa? Las fiestas, los días de luna, anuló las Pascuas y todo eso. En consecuencia, también anuló ¿qué cosa? Esos días feriados que lo conocían como ¿qué? Como sábados. Los ceremoniales, correcto. Cuando Cristo vino,
anuló los sábados ceremoniales, porque a todos esos días se los llamaban sábados. ¿Estamos entendiendo? En segundo lugar, este texto, vamos a retroceder al versículo 14, hermano, por favor. Ahí está, gracias. Dice, miren bien acá. Cristo, cuando murió en la cruz, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué cosa había contra nosotros? ¿A qué estábamos condenados? La paga del pecado es ¿qué cosa? La ley que decía, el pecador tiene que... Entonces, cuando Cristo vino, muere en la cruz, anuló el decreto contra nosotros. Ese decreto fue clavado ¿en dónde? La cruz. Algunos toman este texto para decir que los mandamientos fueron clavados en la cruz. Pero no habla de los mandamientos. Está hablando del decreto, está hablando de la condena. La condena fue clavada en la cruz, porque esa condena era ¿de quién? Era nuestra. No era la ley el problema. Y la ley nunca fue el problema. ¿Quién era el problema? El hombre. Nos condenamos a muerte y es ese decreto lo que Cristo clava en la cruz. Por eso Pablo les dice acá que todas esas ceremonias que apuntaban a Cristo ya fueron anuladas. Y en tercer lugar, mire, primero hemos visto que no solo había un sábado, habían varios sábados, que eran los días festivos, ceremoniales. Número 2, Cristo clavó ¿qué cosa? ¿Qué clavó Cristo en la cruz? ¿Qué clavó en la cruz Cristo? El decreto, lo que nos condenaba a la muerte, eso clavó Cristo en la cruz. Y en tercer lugar, queridos hermanos, es cierto, nosotros no podemos juzgar, porque solo Dios puede. Entonces yo no puedo decir, mi hermano Montañez no viene el sábado, ya está perdido el hermano. Yo no puedo decir eso. Entonces, viéndolo desde ese punto, Pablo tiene razón. Yo no puedo juzgar. Le encontré a mi hermano Luchito comiéndose su chicharrón con chicha de jora del año pasado. Entonces yo no puedo venir a la iglesia y decir, mi hermano Lucho es un pecador, está perdido y lo condeno. No puedo hacer eso. Yo no puedo juzgar. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Correcto, voy, hablo, oro con él. Entonces, pastor, la iglesia no puede disciplinar. No, eso no es lo mismo, por si acaso. Cuando el papá castiga al hijo, ¿lo está condenando o lo está corrigiendo? La disciplina eclesiástica tiene ese carácter. No condenar, sino corregir. Son cosas muy diferentes. Lo que Pablo nos dice aquí es, ni tú ni yo debemos de juzgar. Ese es el mensaje, hermanos. En ningún momento Pablo dice que la ley o que el sábado fue abolido. No dice eso Pablo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Hemos comprendido? ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Lamentablemente el tiempo ya nos... Hermano Salatiel. Por favor, repítelo para que leamos el texto aquí. Vamos a ver este texto. 16. 16.
La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Queridos hermanos, nunca olviden algo. Cristo es el cumplimiento de la ley y los profetas. Es decir, que los profetas, que Moisés, anunciaban ¿a quién? A Cristo. Y Cristo vino a mostrar cómo es la ley. Los profetas y la ley eran hasta Juan. Es decir, señalaban ¿a quién? A Cristo. En ningún momento dice el texto que de ahí en adelante ya no tienen valor. Eso contradicen a la Biblia. ¿Qué dice? Vamos a sumarle ahí lo que está en Timoteo 3:16. Correcto. ¿En qué primera o segunda está? Segunda de Timoteo 3:16, hermano. Gracias, hermano Luchito. ¿Qué dice? Toda la escritura es... Bien, una pregunta. Cuando Pablo escribe segunda de Timoteo, ¿existía el Nuevo Testamento? ¿Existía el Nuevo Testamento cuando Pablo escribió Timoteo? No existía. Ellos ni siquiera tenían en mente que estaban haciendo un Nuevo Testamento. Entonces, ¿de qué escrituras está hablando Pablo? El Antiguo y el Nuevo. No. Vuelvo a preguntar. Cuando Pablo escribe toda la escritura, ¿existía el Nuevo Testamento? No existía. No existía el Nuevo Testamento. Entonces, ¿a dónde estaba apuntando Pablo acá? Al Antiguo Testamento. Interpretar Lucas 16:16 como una anulación de la ley y los profetas es no querer aceptar este texto. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Que la ley y los profetas apuntaban ¿a quién? A Cristo. Y Cristo reveló el reino. Por eso todos quieren formar parte del reino. ¿Pero eso quiere decir que se anuló el Antiguo Testamento? No. Ahora, hermanos, recuerden, otra vez, toda la Biblia nos señala ¿a quién? A Cristo, al Señor Jesús. Hermanos, vamos a ir terminando ya. No sé si hay alguna pregunta más. Salatiel, ¿de repente algo más? ¿Seguro? No sé si te veo con sueño, con duda. Hermanita Jessica. Tengo una pequeña duda donde hay una persona que habla sobre el pienso que vio de los animales Pedro. que iba a comer, sí, porque a eso los hermanos evangélicos lo toman diferente, ¿no? O sea, Bien, vale la pregunta de nuestra hermana Jessica. Escuchen, porque este texto es cierto, no lo interpretan todo, pero hay algo que, hermanos, nosotros debemos de cuidar: el preconcepto o los prejuicios. Si tú ya tienes un prejuicio y con eso interpretas la Biblia, tu prejuicio te puede ganar. ¿Cómo es esto? Muchos evangélicos, en primer lugar, son muy sinceros. En segundo lugar, ellos entienden que las obras no importan para la salvación. Por eso ellos dicen y resaltan: basta creer, la salvación es por gracia, es lo que importa. Con ese concepto interpretan, gracias hermano, lo que dice Hechos, que cuando Pedro ve que desciende ese lienzo y Dios le ordena, mata y come, ellos dicen, como las obras no importan,
como la salvación es por gracia, entonces aquí también nos autoriza a comer. Por eso se dan cuenta la importancia de venir a leer la Biblia con un preconcepto. Eso no es bueno. Lo que tú tienes que hacer es leer la mente no con una idea anterior, sino con la mente dispuesta a aprender. Entonces, levántate, Pedro, le dice, mata y come. Y Pedro le dice, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Pedro era judío. Los judíos miraban a los gentiles como inmundos, como, ¿se acuerdan lo que Cristo le dijo a la mujer sirofenicia? Cuando la mujer sirofenicia le dice, hazme un milagro, ¿qué le dice Cristo? A los perrillos. Los judíos miraban a los gentiles como perros. O sea, ellos miraban a los extranjeros como animales. Así pensaban ellos. Entonces, cuando Pedro ve ese lienzo que desciende y luego despierta y viene el mensajero y le dice, mira, tienes que ir a la casa de Cornelio, Pedro no dice, uy, qué rico, ahora sí. Ven chanchito, ven cangrejo, ven bonito, bonito no tiene escamas, por muy bonito que sea. Entonces Pedro no dice eso, ahora sí muchachos, una cuyada a todos. Cuando Pedro se le aclara todo, dice, ya sé, el Señor me está enseñando que el Evangelio se predica a todos y que no hay inmundos para Dios. Esa es la premisa, que Dios no hace. Por otro lado, hermanos, les hablé hace un ratito del bonito. No es porque Dios, pues, no quiere que tú comas los animales más ricos. En primer lugar, Dios no quiere que comas animales. Eso hay que meternos a la cabeza. Dios no creó al pobre pollo para que tú lo comas y lo tengas criado en una caja de 30 centímetros. Eso nunca pensó Dios. Si Dios dijo, estos animales voy a permitir que comas y estos no, es porque Dios dijo, estos son más dañinos que los otros. Entonces, estos no los comas. Es por cuestión de salud. Esa es la base. Y si eso tú explicas con este texto, que no se trata de alimentos, se trata aquí de predicar a todos, y que si Dios prohibió es por salud, es mucho mejor comprender la idea o el verdadero mensaje. Es por salud que Dios no permite ciertos alimentos, no es por capricho únicamente. De repente, para que nos quitemos la idea, a los adventistas les prohíben el chanchito, dice. Eso dicen. No es que nos prohíben, Dios nos ama, nos cuida y por eso no quiere que comamos ciertos alimentos. Gracias, hermanita Jessica. No sé si hay alguna... Tuve la oportunidad de trabajar 8 años con una hermana de la iglesia de Dios de la Profecía y con un hermano que era del movimiento misionero mundial. Entonces, lo que pasa, ¿no? Ellos entendían este texto, pero simplemente habían escuchado de su pastor. Lo que el pastor les enseñaba, se quedaba con eso. No habían leído más allá, porque justamente al finalizar el texto se explica, ¿no? Para qué se está refiriendo. Sí, no es específicamente lo que era normal, sino que el evangelio ya era también para los gentiles, ¿no? Como usted ya lo acaba de decir. Entonces, muchas veces ese es el problema, ¿no? No estudiamos la Biblia. Y cuando llegamos a ese tema, ¿no? De comidas, yo les expliqué ese tema. Y leímos juntos, ¿no? En un momento del desayuno, leímos juntos el texto.
la hermana siempre fue mi jefa, siempre fue respetuosa porque desde el inicio yo la presenté como adventista. Siempre que lo hacía, por ejemplo, para el día del trabajador, ella preparaba sus salchichas, ¿no? Y para mí me preparaba mi pollito, ¿no? Me preparaba mi pollito o alguna otra comida. Entonces era muy respetuosa en esa parte, ¿no? Y agradezco porque me encontré con personas así que al menos respetaban mi creencia, ¿no? Y fue bastante bueno, por eso fue la experiencia que pasé, ¿no? Y al final pues se quedaron ellos con esa, no sé, el problema es que no estudiamos. Y eso es nuestro problema propio de muchos cristianos. No estudiamos y no comprendemos la Biblia, nos quedamos simplemente con lo que un pastor o alguien nos enseña en la iglesia, ¿no? Nos quedamos con eso nada más. Gracias, Salatiel. Hermanos, iba a resaltar algo de lo que has dicho, ya me olvidé. A ver, hazme recordar. ¿Qué iba a decir? Miren, hermanos, vuelvo a repetir algo que ya estudiamos hace 15 días atrás. Muchos de nuestros vecinos, amigos que son de otras iglesias, son sinceros, son muy sinceros. Ellos no están esperando para que tú vayas a discutir, no vayas a pelear, a ver quién gana. Ellos quieren compartir lo que saben y comparte lo que tú sabes. Recuerden lo que dice el apóstol Pablo: Apolo sembró, yo regué, pero el crecimiento lo ha dado. Ustedes siembren la semilla. ¿Cómo lo riegan? Orando, visitándolo, siendo amigo. Hermanos, es increíble el poder de la amistad. Pero si tú vas solo con el afán de decirle: buenos días, yo soy adventista, usted está perdida, adorando a la bestia, así no lo vas a ganar. No. Si tú vas y ves una iglesia evangélica, yo soy del sábado, son hijos de la gran ramera. Siembra, enséñale, como habló Salatiel. Miren, ¿por qué Dios? No es que Dios prohíbe, Dios quiere tu salud. Lee un poco, lee lo peligroso que son esos animales, el consumo. Es más, el consumo de carne, cómo altera el carácter, cómo irrita a la persona. Si tú le explicas eso, por eso Dios te ama y te dice: no comas estos alimentos. ¿Qué va a entender la persona? Que Dios lo ama. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has sembrado ya? La semilla. Ora, visítalo, hazte amigo. El crecimiento, ¿quién lo va a dar? Dios. Pero si tú tampoco predicas, va a llegar el testigo de Jehová, le va a hablar de los 144,000 que se van a ir al cielo y se va a ir con los testigos. Y tú: oye, pero ¿por qué te has ido? Pues si tú nunca me has predicado, si tú nunca me has hablado, tienes que predicar. Un último detalle, hermanos, antes de olvidarme. Esto pueden estudiar con su grupo pequeño. Pueden estudiar. Estudien con su grupo pequeño. Hablen con su grupo. Y si hay dudas, y si en tu grupo te bombardean de preguntas, qué bueno, porque estás despertando el interés, estás captando el interés. Anota las preguntas, los traes a esos estudios, o buscas a tu anciano, o me buscan, conversamos, y tú sigues con el estudio. Háganme recordar, ancianos, por favor. Pastor, necesitamos las diapositivas. Y yo le estoy enviando. ¿Sí? Hermanos, vamos a tener que terminar aquí con la parte del sermón. Vamos a pasarlo para la próxima. Solo una pregunta. Miren, el 15, perdón. Quiero ver el almanaque. De acá nos reuniríamos a 15 días, es decir, el 16 de junio. Pero ese 16 de junio es la segunda Navidad. Es Día del Padre. Claro, entonces yo entiendo que van a querer comprar regalos, van a querer cocinar.
Entonces, la consulta aquí es el próximo domingo 9 o el 23. Porque si haríamos el 9, el 16, chocolate, panetón, nos regalan, en fin. No, es que las hermanas quieren agasajar a los esposos, a los papás, eso es bueno. Ya, entonces vamos a enviar el anuncio para el próximo domingo. ¿Está bien, hermanos? Si no hay más preguntas, o si hay alguna pregunta de repente. Gracias. Hermanos, cerramos con este texto bíblico. Gracias, hermano James. Atendamos, hermanos. Juan, capítulo 10, versículo 16. Atiendan. Si no, no hay Día del Padre. Tengo ovejas en otro. No nos conformemos. Cuando Gisela Valcárcel se hizo o proclamó que se hizo cristiana, muchos se alegraron, hablo de adventistas. Cuando algún personaje famoso sale y dice, me hice cristiano, dice, oh, amén. Hermanos, solo la iglesia adventista tiene la verdad. Solo la iglesia adventista tiene la verdad. Tú tienes que salir y buscar a esas ovejas. Tú no tienes que conformar. No, es que en las otras iglesias Dios tiene sus ovejas y ya el Señor las va a salvar. Las que no han podido escuchar, porque no han podido, sí, van a ser juzgadas de acuerdo a la luz que tenían. Pero si tu vecino no ha sido evangelizado por ti, eso es tu responsabilidad. Ezequiel bien claro lo presenta, tú eres la atalaya. Si el atalaya anuncia y el pueblo no escucha, es su problema. Pero si el atalaya no anuncia, entonces tú eres responsable de la sangre del pueblo. Prediquen, hermanos. Prediquen, busquen, salgan, rescaten, siembren, rieguen. Y Dios dará los resultados en su tiempo. Queridos hermanos, que Dios los bendiga.